En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Soberano y eterno Dios, ese sol que resplandece fuertemente en este lugar, tú lo hiciste, solo dijiste, hágase, y el sol se hizo. Tan grande eres. Así hiciste todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles. Tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por ti, para ti. Tú eres anterior a todo, todo se mantiene en ti. Gracias. Bendito sea porque nos ha dado la vida, lo que somos y lo que tenemos. Este aire que acaricia nuestro rostro, nuestra piel, también tú lo hiciste para nosotros. Quien como tú, nadie como tú. Estamos orgullosos de ser tus hijos y venimos a escuchar tu palabra. Te suplicamos que tu Santo Espíritu obre en nosotros para que esa palabra crezca y germine en nuestro corazón. Divino Espíritu de Dios, obra en nosotros como solo tú sabes hacerlo. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos. Los que me van a ayudar pueden bajar lo que van a leer, la palabra de Dios, pueden acercarse para acá. Queridos hermanos, hoy voy a tratar de compartir un poquito la palabra de Dios. Y pues el señor obispo, agradezco al señor obispo, Monseñor José Romero, que tiene nombre de santo ya tiene nombre de santo. Me ha dado la oportunidad, se lo agradezco. También agradezco pues a mi obispo que me ha dado el permiso para venir y poder compartir con ustedes. Como vamos a tener la Santa Misa, pues yo le dije a Monseñor, mire Monseñor, hagamos una cosa, aprovechemos de una vez, predicamos y celebramos la misa, ¿verdad? Y voy a comenzar la predicación basándome en el Evangelio de hoy. Va a ser en la misa, que es el Evangelio de San Juan, capítulo 7. Ustedes deben estar aquí cerquita, donde yo lo pueda, aquí, porque vamos a trabajar así, mire, así. Uno aquí, uno aquí, y otro ahí, eso, ahí, ajá. Eso, perfecto. Entonces, Juan capítulo 7, versículo 25 en adelante. El Evangelio de hoy es del 7, del 1, y van saltando varios, pero yo me centré, no lo voy a agarrar todo por cuestiones de tiempo, pero lo voy a agarrar el 25 en adelante. San Juan 7, 25 en adelante. Mientras los muchachos lo buscan, el pueblo de Israel, Dios le había dado una promesa que vendría un libertador, un salvador, que sería el Mesías, termina en Ia. Y Ia significa el ungido de Yahvé. Que Ia, al comienzo la Y suena como yegua, pero al final suena como I. Araguaney, Pagüey. Entonces, como termina Ia, ya, entonces Mesías. Entonces el Mesías es el ungido de Yahvé. Y la gente sabía que vendría el Mesías, el ungido de Yahvé. Y era la buena noticia y todos lo esperaban. ¿Y por qué lo esperaban? Porque era, primero, el Salvador, y segundo, el que era fiel. Que la persona podía confiar en su palabra y él no los iba a engañar. Entonces el pueblo estaba esperando la venida del Mesías. Incluso algunos judíos no quisieron creer, y eso lo vamos a encontrar en el Evangelio. No quisieron creer que Jesús era el Mesías. Pero recuerda que Dios le había prometido en Isaías 7:14, que usted lo puede leer en su casa, que cuando vendría el Mesías, la señal, ¿cuál era? Una mujer virgen quedaría embarazada, daría a luz un hijo y seguía siendo
virgen. Naguará, eso nunca se ha visto. Pues bueno, como nunca se ha visto, el día que lo vean, ese día llegó el Mesías. Por eso ustedes verán que San Mateo capítulo 1 versículo 23 dice que desde el 21 dice que se cumplió lo que Dios había dicho por boca del profeta Isaías. ¿Qué había dicho? Una virgen quedará embarazada y dará a luz un hijo. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros los cristianos que Jesús es el Mesías? Porque lo parió una mujer virgen, y eso es imposible que una mujer pare y siga siendo virgen. Y segundo, porque lo engendró una mujer sin tener relaciones con ningún hombre. Entonces eso ya estaba profetizado. Cuando eso sucediera, más de 500 años antes de venir Cristo, ha llegado el Mesías. Pues vino el Mesías, y por eso la Biblia dice que fue por obra y gracia del Espíritu, para que la gente entendiera. Y ustedes recuerdan que San José, cuando se dio cuenta que la Virgen estaba embarazada, ¿qué hizo? Dijo: yo me voy, papá, ese no es mío, y yo no voy a ser tonto criándole chino a otro. No, señor. Ahora pregunto, ¿y por qué se quedó? Porque el ángel le dijo: mira, José, ese niño es obra del Espíritu Santo. Y dijo José: viva el alto. Si es por obra del Espíritu Santo, este es el Mesías profetizado, que quedaría embarazada, no por obra de hombre, sino sería una virgen que dará embarazada, y una virgen dará a luz un hijo. Naguará, este es el Mesías, yo no me voy. Entonces, por eso José se quedó. Pero bueno, ya sabemos que Jesús es el Mesías. Pero el problema era que el pueblo judío no lo quería aceptar. Escúchenlo. 7:25. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Entonces algunos de Jerusalén decían: ¿no es este al que procuran matar? Y ved, habla en público y no le dicen nada. ¿No será que en verdad los gobernantes reconocen que este es el Cristo? El Cristo, Mesías significa Cristo, el ungido. El Cristo, ¿será? ¿Alguno dice aquí, cómo dice ahí? Mesías. Léalo. Algunos habitantes de Jerusalén decían: ¿pero no es este el que quieren matar? Pues ahí lo tienen hablando con toda libertad y no le dicen nada. ¿Será tal vez que nuestros dirigentes han reconocido que él es el Mesías? Cristo, Mesías es lo mismo, ¿no? Es el ungido de Yahvé. Ajá, entonces, ¿será que la gente reconoció que este es el Mesías? Unos reconocieron y otros no. Y recuerda que hubo un problema allá en Juan capítulo 4, versículo del 25 en adelante, cuando se encuentra con la samaritana. ¿Recuerdan o no recuerdan? Y la mujer samaritana habla con Jesús, ustedes toda la historia, y la mujer samaritana dijo: le voy a salir por un lado así, me le voy a desviar. Y dijo: ese problema lo vamos a solucionar cuando venga el Mesías. Él nos va a decir las cosas al pie de la letra, y lo que él diga, así es y punto. He dicho, caso cerrado, no se hable más. Y Jesús le dijo: ese soy yo, el que está hablando contigo. Y dijo la mujer: naguará, Señor. Y salió corriendo y le contó a todo el mundo. ¿Se acuerdan o no estaban cuando es ustedes? ¿Así estaban? Ah, bueno. Vamos a ver. Juan. Estén listos porque esto es rapidito por el tiempo. Juan capítulo 4 versículo, vamos a leerlo desde el 25 en adelante, ¿sí? A ver, yo le pongo el micrófono, eche un poquito para adelante. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías. Sé que todo el pueblo de Israel esperaba estaban seguros que vendría el Mesías. Estoy convencido que vendrá el Mesías, llamado el Cristo. Es lo mismo, llamado el Cristo. Cuando Él venga... escuchen, atención, aquí está el secreto de la noticia del Evangelio de la misa de hoy. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. La lupa, nota la lupa aquí. Así está. Cuando Él venga, atención. Nos declarará todo. Nos dirá todas las cosas. Ahí salimos de dudas. Lo que Él diga, eso es y punto. ¿Por qué? Porque como ahorita, unos dicen una cosa, otros dicen otra, otros dicen otra. ¿Y a quién le creemos? Ya no sabemos a quién creerle. Pues en aquel tiempo era lo mismo, pero había una solución. Cuando venga el Mesías, lo que Él diga y punto. Listo.
Y en el versículo 40, entonces, otro que lea rapidito, en el versículo 40 del mismo capítulo, entonces ustedes verán que la mujer les contó a ellos lo que había pasado, ustedes ya saben la historia, y en el versículo 40, ¿qué pasa? De modo que cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Siga. Y muchos más creyeron por su palabra. No me corra. Otra vez, escuche, aquí está el secreto, aquí está, escúchelo, otra vez. Y muchos más creyeron. Véanlo con lupa, véanlo, porque cuando viniera el Mesías iba a hablar y la gente iba a creer. Ya lo había hecho la samaritana, ahora los otros también lo están haciendo, y muchos más creyeron Por su palabra. Por su palabra. Si es el Mesías. Entonces hoy el Evangelio dice: Jesús es el Mesías. Y así como en aquel tiempo unos no creyeron y otros sí creyeron, pasará exactamente lo mismo. Pero ojo, el que crea, ese es el que se va a salvar. Siga. Y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. ¿Qué es el qué? El Salvador del mundo. ¿Qué es qué? El Salvador del mundo. En castellano, el Evangelio de hoy nos dice: ya tenemos quien nos diga claramente cómo llegar al cielo. Ya tenemos quien nos salve. Es el Mesías, Jesús. Ya sabemos que unos no lo van a creer, a mí qué me importa. Pero nosotros ya comenzamos a creer. Y dicen aquellos samaritanos: ya no creemos por lo que diga la mujer. Nosotros mismos lo hemos vivido, lo hemos escuchado su palabra y hemos creído en él y sabemos y estamos convencidos que es el Salvador del mundo. ¿Por qué la Biblia quiere mostrarnos que Jesús es el Mesías? Para que usted y yo podamos creer plenamente en él, a ciegas, sin someterlo a juicio. Por eso Juan capítulo 20 versículo 30, viene a decir que Jesús es el Mesías, sí, y que está escrito, ojo, y está escrito para que ustedes, sabiendo, y yo, que Jesús es el Mesías, creamos en él y no creamos en los demás. Cuando creemos en él, somos creyentes. Y cuando creemos en los demás, somos creyones. Y en el mundo hay muchos creyones y pocos creyentes. No solamente en laicos, también hay curas creyones. Tape el oído, monseñor. También hay obispos creyones que no quieren creer en Jesús, el Mesías, en su palabra, lo que él dice. Oye, y mientras más alto sea, diríamos, el cargo dentro de la iglesia, peor todavía, porque entonces ya quiero yo ser más que Jesús, y lo que yo diga y lo que diga Jesús no me importa. No, señor. Mientras el cargo más grande es para ser fiel y para cuidar que la gente no crea en los hombres, sino crea cada día más en Jesús, que es el Mesías, el Salvador del mundo. Escuche cómo dice Juan 20:30. Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Muchas cosas y no están escritas en este libro. Respire profundo. ¿Para qué se escribieron estas? Estas han sido escritas. ¿Para qué? Para que crean. ¿Para que qué? ¿Y qué es lo que tenemos que creer? Que Jesús es el Cristo. El Mesías, el Cristo. ¿Y por qué nosotros tenemos que creer que Jesús es el Mesías? Porque al creer que Él es el Mesías, ya nadie lo va a someter a juicio lo que Él diga. Si Él lo dijo, así es. He dicho, caso cerrado, no se hable más. La discusión terminó. Entonces necesitamos creer que Jesús es el Mesías. ¿Y cuál es el mensaje de esta noche? El mensaje de esta noche es que vuelve otra vez la palabra de Dios a pedirle al mundo que creamos que Jesús es el Mesías. Traducido al castellano, que cuando usted quiera saber las cosas del bien, el camino del reino de los cielos, no debe preguntarle al borracho de la esquina.
Tampoco debe preguntarle a don Pánfilo o a doña Pánfila que se llame profeta, apóstol, evangelista, pastor, a mí que me importa. Debe preguntarle a Jesús lo que él diga y punto. Ustedes no se dan cuenta cómo nosotros en la Iglesia Católica decimos que Jesús está en la hostia y que la hostia es el cuerpo de Cristo. ¿Saben por qué? Porque como Él es el Mesías y dice la verdad, y Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él agarró un pedazo de pan. ¿Se acuerdan Lucas 22, 19? Agarró un pedazo de pan y dijo, tomen, coman. Y mostró el pan y dijo, esto es mi cuerpo. El que crea que Jesús es el Mesías no lo duda. Dice, ese es su cuerpo. Yo no sé cómo será esa cosa, pero eso es su cuerpo. Porque lo dijo el Mesías. El que no crea en el Mesías dice, no, es un mero símbolo. Jesús, lo que pasa es que Jesús estaba diciendo para llegar a decir que ahí no está Jesús, que eso era un mero símbolo. Si Jesús hubiese querido decir que eso era un símbolo, hubiese dicho, tomen, coman, este pan es símbolo de mi cuerpo. Pero no lo dijo, dijo, esto es mi cuerpo. Una cosa es, esto simboliza, y otra cosa es, esto es mi cuerpo. Y si él dijo que eso era, no hablemos más, eso es. Todo esto se escribió, el que estaba leyendo, todo esto se escribió para que creyeran que Jesús es el Cristo. Es el Cristo, y si creemos, ¿qué pasa? Tendrán vida. No, léelo. Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Crean y tendrán. Crean, no corra porque me hacen caer. Crean y tendrán vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, y si usted se llama nadie, usted tampoco. Nadie va al Padre si no es por mí. Ah, ya entiendo. Entonces el Evangelio de hoy está diciéndonos que Jesús es el Mesías. O sea, que cuando usted quiera saber sobre el matrimonio, si usted se casa o no se casa, si vive arrejuntado o si vive usted casado por los siglos que sea, no le pregunte lo que diga don Pánfilo o doña Petronila. Pregunte, ¿y qué dice el Mesías? Si algún día quiere preguntarse sobre eso, está en Mateo capítulo 19, versículo 3 en adelante, estaré para la casa. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán uno solo, y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. He dicho, caso cerrado, no se hable más. Ahora, ¿usted cree en Cristo y cree que Él es el Mesías? Sí. ¿Le hace caso? Si le hace caso, se salvará. Y si no le hace caso, ¿quién lo va a salvar? Nadie, ni ¿cómo es que llama que lo va a salvar? Ni el Colorado, ¿cómo es? Chapulín Colorado. Ni siquiera ese. Nadie los va a salvar. Ah, hermanos, entonces la buena noticia del Evangelio es, creamos que Jesús es el Mesías. Y es el Mesías y nos trae la palabra de Dios, la que no falla. Y esa palabra es tan poderosa, pero tan poderosa, que ustedes van a ver que cuando Jesús comenzó a predicar, según dice San Marcos capítulo 1, versículo 21 en adelante, el diablo no soportó. Jesús se puso a predicar y resulta que dentro de la gente que estaba escuchando, que estaba acostumbrada a ir como ahorita a la misa, y cuando todos predicaban y nadie predicaba la palabra de Dios con fidelidad, con autoridad como el Mesías, y cuando llegó Jesús y comenzó a predicar como el Mesías con autoridad, el diablo se puso delicadito y comenzó a gritar. ¿Se acuerdan que gritaba? Que viene contra nosotros Jesús de Nazaret. Ha venido a destruirnos. Sabemos quién eres. Eres el Mesías, eres el Cristo, eres el ungido del Señor, eres el Hijo de Dios. Sabemos quién eres. Jesús le dijo, cállese. ¡Cállese! Que a mí no me importa que digan que yo soy Jesús y que no me hagan caso. A mí no me importa que digan que es el Mesías y que no cumplan mi palabra. No, Señor, lárguese de aquí. Y el diablo salió corriendo y se fue. Y la gente decía, Naguará, ¿quién es este? Que hasta los demonios le hacen caso. Este predica con autoridad. Escuchémoslo. A ver. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba.
y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. El Mesías habla con autoridad. Así es, punto. Si quieren, agárrenlo. Si no quieren, no lo agarren. ¿Se acuerda cuando les predicó sobre la Eucaristía? El pan, yo soy el pan vivo bajado del cielo, y que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. ¿Se acuerdan? De Juan capítulo 6, versículos 51 en adelante. Y al final vio que en el versículo 66, muchos de sus discípulos se fueron y lo dejaron porque dijeron: estas palabras son muy duras. Y Jesús volteó y le dijo a los apóstoles: ¿qué? ¿Ustedes también quieren irse? Lárguense, pero ya. ¿Se acuerdan qué dijo Pedro? ¿Y a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Tú tienes palabra, el Mesías. Y nosotros creemos que tú eres el Santo de Dios, el Mesías. Los que no creen que Jesús es el Mesías se largan y dicen: estas palabras son muy duras, igual que el diablo. Pero los que creemos no entendemos nada, pero si Él lo dice, yo lo creo. Señor, ¿y a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Versículo 68 del capítulo 6 de San Juan. ¿Para dónde vamos a agarrar nosotros? Es lo que Él diga y punto. Entonces Jesús comenzó a predicar con autoridad. No como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? El diablo no le gusta que prediquemos la palabra de Dios con autoridad. Delicadito, se molesta. ¿Qué tiene con nosotros? ¿Has venido para destruirnos? ¿Cómo se destruye el diablo? ¿No acaban de escuchar cómo? Con la palabra de Dios. Cuando Jesucristo comenzó a predicar la palabra con autoridad significa no titubeando, no a medias, verdades a medias. Con autoridad es, aunque la gente no le guste, pregúnteme si me importa. La palabra de Dios es palabra de Dios y punto, gústele o no le guste. No, porque resulta que aquí está el señor obispo, entonces yo no voy a predicar la verdad. Así te lo papa. No, que aquí está el señor alcalde, entonces yo no voy a predicar con la verdad. Si tengo que predicar, así está el rey. ¿Me captan la idea? Hablar con autoridad significa voy a predicar la palabra de Dios tal y como es, sin importar quién escuche, si le agrada o no le agrada. Pero ojo, el que esté con el diablo se va a molestar. Otra vez, ¿qué dijo el diablo? ¿Has venido para destruirnos? Se siente amenazado, se siente atacado. Sé quién eres. El diablo sabe quién es Jesús, pero no le hace caso. Por eso Jesús lo saca corriendo. Y cuando usted sabe quién es Jesús y escucha su palabra, pero no le hace caso, usted es un diablito. ¿O no? Por eso Jesús dice usted en Lucas capítulo 6 versículo 46: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Lucas 6, 46. Escúchenlo para que ustedes vean que entonces es necesario hacer lo que Él diga, lo que diga el Mesías. No, aquí. Usted quédese aquí porque yo sigo con usted. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que digo? ¿Cuál es la diferencia entre el diablo y nosotros? El diablo cree en Cristo y nosotros creemos en Cristo. El diablo cree en Cristo, pero no le hace caso a Cristo, no le cree a Él. Cree en Cristo y no le cree a Él. ¿Sabe quién es? ¿Sabe? Yo sé quién eres. Y nosotros creemos en Cristo y le creemos a Cristo. Pero cuando nosotros no le creemos a Cristo, somos diablitos. Siga. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. ¿Por qué Jesús lo mandó callar? Porque Jesús no quiere la hipocresía de gente como ese endemoniado que diga: Jesús es mi Señor, ay, Él es mi Señor, pero yo no le hago caso. Yo hago lo que a mí me da la gana. Por eso no se puede entender a un católico que diga: yo soy católico, pero no practicante. Es como el que dice: yo soy vegetariano 100%, pero no practicante. Vaya a engañar a los tontos. O es o no es. Sigue.
Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. A ver, ¿cómo fue que salió el demonio de ese hombre? Cuando Jesús, el Mesías, le predicó la palabra. Aquí tiene que haber detrás de esto una enseñanza teológica. Sacerdotes, obispos, laicos del mundo entero, que Dios nos ha encomendado la misión de evangelizar al pueblo y sacar demonios del pueblo, no podremos si no les predicamos la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es verdad. Y el diablo es mentira. O sea, el diablo es padre de toda mentira. Y cuando llega la verdad, la mentira se disipa. La mentira dura hasta que llega la verdad, pero el diablo resiste a la verdad. Por eso nosotros tenemos que comenzar a convencernos. Y escuchaba que Monseñor está preparando con los sacerdotes, a ver si me acuerdo cómo es que se llama. CP. ¿Cómo? Pequeñas comunidades de evangelización. Pequeñas comunidades de evangelización. ¿Y en qué se traduce eso? Que la palabra de Dios no solamente el obispo debe llevarla, que no solamente el sacerdote debe llevarlo, sino que todo cristiano debe llevarlo en las pequeñas comunidades de... ¿Y qué significa evangelización? Donde se va a llevar el evangelio. La palabra del Mesías es el Mesías, es su palabra. Y yo voy a formar comunidades para expulsar al diablo de esas comunidades y que reine Cristo en la mente y en el corazón de esas personas. Véanlo. Si no, véanlo a ver si es verdad o mentira. Dice las Sagradas Escrituras en Hechos de los Apóstoles. Usted me busca, a ver, uno primero. Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 41. Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 44. Perdón, capítulo 4 versículo 4. ¿Usted? Hechos 2, 41. ¿Usted? 4, 4. ¿Y usted? 6. 2 en adelante. Escúcheme esto, para ahorrar tiempo. Primero, ¿qué dice la primera comunidad? Hechos de los Apóstoles. Hechos significa lo que hicieron, ¿quién? Los apóstoles, los seguidores de Cristo. Y nosotros somos hoy día los apóstoles de Cristo que tenemos que seguir formando comunidades, pequeñas comunidades de evangelización. Sacerdotes, si ustedes no forman pequeñas comunidades de evangelización, perdieron el tiempo. Apague y vamos. Porque lo único que puede sostener una comunidad viva es la palabra de Dios. Lo único que puede expulsar demonios en una comunidad, los demonios de las mentiras, es la palabra de Dios. Lo único que puede fortalecer a las personas y unir a la iglesia a gente es la palabra de Dios. ¿Por qué están ustedes aquí? Porque yo soy simpático. No es mentira que soy simpático, pero no solo por eso. Están aquí porque hay algo en la palabra que les llama la atención, porque les gusta. Y a pesar que les ando con todo, ¿verdad? Eso significa predicar con autoridad. No me importa si se ponen contentos o tristes, a mí que me importa. Padre, a mí, ¿usted cómo es que me la tiró todo a mí? Pues agárrela. No, pero no me gustó. Pregúnteme si me importa. ¿Qué vamos a hacer? Yo prediqué la palabra de Dios y punto. Ahora, veamos. ¿Qué dice Hechos 2:41? Aquí. Los que acogieron la palabra. Otra vez. Los que acogieron la palabra. Los apóstoles iban llevando la palabra. Iban llevándola. Ya unos la agarraban y otros no. Los que acogieron la palabra De Pedro se bautizaron. se bautizaron. Y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Aquí hay un mensaje, sacerdotes, para atraer a la gente a la iglesia hay que predicarle la palabra para que ellos, cuando ya entiendan, puedan recibir los sacramentos y se unan a la iglesia. ¿Cuántas personas? 3,000. 3,000 personas en un día. ¡Qué bárbaro! ¿No les dice nada?
Ahora comprende por qué a los sacerdotes no nos da resultado trabajar y estamos cansados y hacer muchas cosas. Hacemos y hacemos, pero nadie se convierte y la iglesia cada día más vacía. Porque no les estamos predicando la palabra de Dios con autoridad. Estados Unidos es un país donde la gente está trabajando, no tiene tiempo para nada. Unos creen, otros no creen, y todo el mundo está ocupado y lo que hacen es trabajar para comer y comer para trabajar. Más nada. Una esclavitud moderna. Pero ¿saben una cosa? Qué curioso. He ido a predicar y viene gente de 40 horas manejando. He ido a predicar y si organizan para 5,000 llegan 10,000. Y si organizan para 10,000 llegan 20,000 o 15,000. Me tocó que predicar en la ciudad del pecado, como en Las Vegas. 20,000 personas que usted tira la vista y no es capaz de ver, de captar, más las luces que le ponen a uno ahí. Y adivinen a qué iban. Sedientos de la palabra de Dios. Pero es que aquí dice 3,000 personas en un día. Porque los apóstoles predicaban la palabra del Mesías después de haber creído en ella. Sacerdotes, seminaristas. Estoy orgulloso de tener seminaristas aquí y los felicito. Aplauso para los seminaristas. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ustedes son el relevo de los curas que ya estamos dando ya pasamos los 50, ya estamos más gente para abajo. Ajá. Entonces, no se olviden, para poder pescar gente para Dios, tenemos que creer en la... ¿De quién? Del Mesías, de Dios, del enviado de Dios. Gústeme o no me guste, porque hay cosas que no nos gustan. Imagínense uno cuando llega, uno como cura y llega y encuentra, a lo mejor que dice, uno está peleado con otro cura y llega, encuentra y dice, al que le dé por la mejilla derecha, pon la izquierda. Ay, Dios mío santo. Mejor decir que eso es que eso no es literal, que Jesús no quiso decir eso, de que nosotros teníamos que perdonar, que eso depende, tiene que haber una explicación. No depende, no, perdona y punto. Ya, sacamos excusas, ¿verdad? Siempre. Pero bueno, unas 3,000 personas se unieron. ¿Y cómo? A ver, comunidades, ¿cómo es? Pequeñas comunidades de evangelización. Véanlo, versículo 42. ¿Quién es usted? Eran asiduos a la... Atención, esas pequeñas comunidades, ¿se acuerda? Se unieron 3,000 personas. ¿Y qué hacían? Eran asiduos a la enseñanza. Sin correr. Eran asiduos. ¿Saben qué significa asiduos? Yo no sé. Pero me parece que es como constantes. Asiduos constantemente, todos los días. Eran asiduos A la enseñanza de los apóstoles. ¿a qué? A la enseñanza de los apóstoles. ¿A qué? A la enseñanza de los apóstoles. No hay comunidad cristiana, ni pequeña ni grande, si los curas no estamos convencidos que tenemos que darle a las comunidades la enseñanza de los apóstoles. La palabra de Dios. Apague y vamos, perdimos. Ahí nos matamos y perdemos el tiempo. Si quiere, búsqueme usted uno de los dos que no está leyendo. Primera de Corintios capítulo 17. Perdón, capítulo 1, versículo 17. Primera de Corintios. Uno de los dos. Y escuchen, sacerdotes, seminaristas y el señor obispo. Pues no me envió Cristo a bautizar. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Otra vez? Pues no me envió Cristo a bautizar. ¿Cómo que Cristo no me mandó a bautizar? ¿Cómo que no? Ya va, ahorita le explicamos. Siga con el 21. Entonces, ¿a qué me envió? El 21, que está después del 20 y antes del 22.
Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, Ahí viene. Respiren profundo, ahí viene. agradó a Dios Agradó a Dios, no me mandó a bautizar. Agradó a Dios salvar a los creyentes. salvar a los creyentes. Doña Lupa, Por la locura de la predicación. ¿a qué mandó Dios a Pablo? A predicar para salvar al mundo y no a vender sacramentos como muchos curas lo hacen. Solo sacramentos. No me envió a bautizar significa Dios no me mandó a mí solamente a hacer sacramentos, vender sacramentos. Me mandó a salvar al mundo con la locura, porque para muchos es una locura, de la predicación. La palabra de Dios, que es la que puede transformar y puede cambiar corazones. Ahora sí, Hechos 4:4, el que viene. El otro es el de 6:4. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron. No corra. Hermanos, he ahí el problema. Que cuando leemos la palabra de Dios, la leemos como si fuera una novela o cualquier otro libro. Mientras más rápido salimos de eso, mejor. No. La palabra de Dios no es cualquier libro. La palabra de Dios se debe leer despacio, como planean las águilas seguro de su presa. Despacio, como se acorralan los toros en el corral. Despacio, como se doma un caballo. Como se canta y se reza, como se ama y se besa. Despacio, despacio, despacio. Porque si no perdimos el tiempo. No nos queda nada. Necesitamos leerlo despacio. Otra vez. Pero muchos de los que habían oído el mensaje Pero muchos de los que habían oído el mensaje, la palabra de Dios. Mire el resultado de predicar la palabra de Dios en las pequeñas comunidades de evangelización. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. En el capítulo 2, ¿cuántos se convirtieron por la predicación de la palabra? 3,000. En el capítulo 2. Estamos leyendo el capítulo 4. Ahí mismito. Siguieron trabajando pequeñas comunidades de evangelización y lograron conquistar 5,000. Hacen falta curas de esa calaña. Hace falta cristianos de esa clase convencidos de eso. Si no está en la Biblia, no me crean. Y no lo estoy leyendo yo para que no me digan, cura, eso son palabras suyas de usted. Y si me las aprendo no es porque tengo memoria, sino porque cuando yo los leí, dije, náguara, qué cosas. Y nosotros hacemos todo lo contrario. Yo quiero hacerlo. Y por eso ustedes me piden a mí que vaya a darle una enseñanza. Y me dicen que no lleve la Biblia, no voy. Busquen otro. Porque yo no voy a perder el tiempo. Y por eso dice usted, Hechos 6, 2 y 4 y 7. 3 partes de ese. Escuche, y usted puede buscar Hechos 17, 11. Y usted puede buscar Hechos 18. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo. ¿A quién convocaron? A la multitud de los discípulos. Y dijeron. No es justo. Y dijeron. No es justo. No es justo, no es correcto, no es agradable a los ojos de Dios. ¿Qué? Escuchen.
que nosotros dejemos la palabra de Dios. ¿Qué? ¿Otra vez? Que nosotros dejemos la palabra de Dios. Repítalo, no es justo. No es justo. Seminaristas, vinieron a perder el tiempo. Ahí les doy un regalo. Si quieren, si no quieren, me lo agarro para mí. Otra vez. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. No es justo. Porque recuerde cuando Jesús, el Mesías, mandó a los apóstoles a predicar, Marcos 16:15, tarea para la casa, ¿qué le dijo? Vaya y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea se salvará, y el que se resista a creer será condenado. He dicho, caso cerrado, no se hable más. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué es lo que no entienden? ¿Y por qué los curas y los obispos y los seminaristas hemos abandonado la palabra de Dios? ¿Y por qué los grupos de apostolado, Emaús, cursillistas, carismáticos, legionarios, leemos libros de Petronilo y de Pánfilo, de teólogo de Gilólogo, pero no leemos la palabra de Dios? ¿Qué está pasando, pueblo de Dios? Cuando Jesús en Mateo 4:4 dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nos falta fe en el Mesías. No creemos que Jesús es el Mesías. Si creyéramos que Él es el Mesías, creeríamos en su palabra. ¿Qué problema más grande? Versículo 4. Si no es correcto abandonar la palabra de Dios, entonces ¿qué tenemos que hacer? Nosotros, si los demás no lo hacen, pregúntenme si me importa. Nosotros persistiremos en la oración. Persistiremos constantemente En la oración y en el misterio de la en palabra. el ministerio. En el ministerio de la palabra. En la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Qué significa ministerio? ¿Qué significa? Está por ahí, ministerio. Que no es si a usted le da la gana o no. Es un ministerio, es un encargo, es un mandato de Dios y tiene que hacerlo, quiera o no quiera. O si no, ¿para qué se metió a cura? O ya se metió a chofer, o se había metido a mecánico, se había metido a otra cosa. O si no, ¿por qué se llama cristiano? Si no, pagano. Versículo 7, el 7. Escucha el 7. Y crecía la palabra del Señor. Cuando ellos dijeron, no es correcto que abandonemos la palabra de Dios, y se dedicaron a la oración y a la palabra de Dios, ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron los frutos? Otra vez. Y crecía la palabra del Señor. Crecía la palabra del Señor cuando el seminarista, cuando el sacerdote dice no es correcto abandonar la palabra de Dios y se dedica a la oración y se dedica a la palabra de Dios. Entonces otra vez. Y crecía la palabra del Señor. Siga. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Yo lo he visto aquí, en Estados Unidos, en Guatemala y en Guatepeor, en todas partes, que cada día la gente más y más, padre, yo veo sus videos, padre, yo me fui a México y me fui escondido, porque no me dieron permiso para predicar. No vi, pues allá no me dio permiso de predicar porque no tenían el momento, que la gente quería que fuera de una vez y no tenían en el momento la autorización de mi obispo y el de allá tiene que ser con tiempito, ¿no? Y llegué y yo dije, pues no voy a ir, y me fui a la plaza porque iba a comprar algo a la panadería para comer, pero dije, no, vayan, me compren, mandé a comprarlo y me senté en la plaza. Y la plaza, usted sabe, están los borrachos, están los limpiazapatos, está toda esa gente, ¿no? Cuando llega un borrachito y me dice, ¿usted es el padrecito Toro? Dije, sí, ¿por qué? Y yo comencé a ver ayer sus videos.
Mire, aquel limpiabotas que está allá me dijo que lo viera. ¡Sí! ¡Padre Taro! Se vino el limpiabotas. ¡Ay, padre! ¡Ay, padre! ¡Qué emoción! Y todos los limpiabotas de ahí veían los videos. Y todos los que estaban ahí, padrecito, nosotros los conocemos. Y bueno, y compartí con ellos y yo decía, mira. Y de repente venía otro hombre, pasó así, me miró así. Me volvió a mirar. Me dijo, yo le voy a decir la verdad. Yo soy cristiano evangélico. Pero estoy viendo sus enseñanzas. Y me han golpeado. Ya casi me meto católico. Así me lo dijo. Y yo le dije, bueno, Dios te bendiga. Dijo, amén. Y se fue. Oh, ¿por qué? Porque cuando yo leo la palabra y oro, miren, hermano, el secreto mío no es la belleza que tengo. El secreto mío es que yo le dedico tiempo a la oración y a la lectura de la palabra. Y entonces dice otra vez, cuando le dedicamos tiempo a la lectura y a la palabra y a la oración, el 7. Y crecía la palabra del Señor. La palabra de Dios crece. ¿Qué más? Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Y el número de los discípulos se multiplica grandemente. Yo soy testigo de esta palabra y se ha cumplido. Soy testigo del poder de Dios. Y ustedes me lo han expresado cuando llegué. Y la emoción y el cariño y el amor que ustedes me han mostrado, no creo que sean fingidos. No creo. No creo que sean unos hipócritas. Pero bueno, ahora, estamos por formar pequeñas comunidades de evangelización. Pero escuchen lo que dice entonces el otro que le toca. 18. No, el 17 está primero que el 18. 17, 11. Y ustedes 18, 5. Y usted puede buscarme Romanos 1, 18. A ver. Estos eran mejores. Bueno, San Pablo fue a una comunidad y se encontró con un grupo que no le cayó muy bien. Pero trabajó allí y le predicó la palabra. Pero se fue a otra pequeña comunidad de evangelización. Y esos eran mejores que los anteriores. ¿Quieren saber por qué? Les doy el dato por qué. Dios dice a través de su palabra que la mejor comunidad de evangelización es esta. Escuchen. ¿Cuál? Otra vez. Estos eran mejores que los de Tesalónica. Que los de Tesalónica. ¿Por qué eran mejores los del Tigre que los del Tigrito? Y recibieron el mensaje con mucha disponibilidad. Porque recibieron el mensaje con mucha disponibilidad. Siga. Diariamente examinaban las escrituras. ¿Qué? ¿Otra vez? Diariamente examinaban las escrituras. Con razón, esa gente dieron la vida por Cristo. Con razón no tenían miedo. Si leían Las escrituras. ¿qué? ¿Cada cuánto? Diariamente. Diariamente. Levante la mano el que lee no, mejor no la levante. Diariamente. Si usted la lee diariamente, usted es de los mejores. Y si usted no lo lee diariamente la Sagrada Escritura, aquí entre nos, usted es de los peores. Pero yo soy cura, a mí qué me importa. Tape los oídos, monseñor. Pero yo soy obispo, a mí qué me importa. Si usted no lee diariamente la palabra de Dios, usted no es de los mejores, usted es de los peores. Repito otra vez. Diariamente. El 11. Estos eran mejores que los de Tesalónica y recibieron el mensaje con mucha disponibilidad.
Diariamente examinaban las escrituras para comprobar si las cosas eran así. Hay que estar seguros. Hay que leer si el Mesías dijo esto o no lo dijo. Y si lo dijo, estoy seguro. No tengo problema. Ustedes no han visto los videos como yo voy a cualquier parte del mundo y le digo a los evangélicos, si ustedes están tan seguros y tienen la verdad, vengan por acá y demuestren, yo les presto los micrófonos y la cámara, díganle al mundo que ustedes tienen la verdad, pero con pruebas, con capítulos y versículos. Ayer me dijeron que habían invitado a todos los pastores allá de, ¿a dónde era que estábamos ayer? En Pareaguán. Y que venían y no llegó ni uno. Porque el mono sabe en qué rama se trepa. Sí, el 18:5. Va. Escucha el 18:5. Cuando Silas y Timoteo descendieron de Macedonia, Pablo se dedicaba por completo. A ver. Seminaristas, sacerdotes, vean a Pablo. Que admiramos. Oh, qué evangelizador. Oh, qué hombre. Quisiera ser como Pablo. Ah, pues quiere ser como Pablo. Aquí está. Otra vez. Pablo se dedicaba por completo a la predicación de la palabra. ¿A qué se dedicaba Pablo? El mismo que dijo, no me envió Dios a bautizar, sino a predicar la palabra para salvar las almas. ¿A qué se dedicaba otra vez? A la predicación de la palabra. Siga. Testificando solemnemente a los judíos que Jesús... No me corra. Testificando con las escrituras. Otra vez, testificando. Solemnemente a los... Solemnemente, abiertamente, con caché, sin problemas, sin miedo. A los judíos. A los de otra religión. A los de otra religión. Que tenían otras creencias, pero que no aceptaban al Mesías. Y Pablo no se quedó callado y dijo, pues hay que dejarlos tranquilos, porque al fin y al cabo el mismo Dios, la misma Biblia, al fin y al cabo son judíos y son de las promesas del Señor allá, no, nada, mejor yo soy ecuménico y no digo nada. ¿No? ¿Otra vez? Ya va que se me perdió. Ajá. Testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Era el Mesías, era el Cristo. Y Pablo no tenía ningún problema. Sigue a ver, ¿qué dice? ¿Cómo? Sigue a ver. Abajo. ¿Qué sigue haciendo? Pero cuando ellos se le opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y les dijo, vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas. Bueno, ¿no me quieren escuchar? Dios me va a pagar a mí por predicarles. ¿Se dieron cuenta que no todos van a querer escuchar? Igual como Cristo cuando predicó, uno endemoniado se levantó y echó broma. Aquí también Pablo estaba predicando y unos se levantaron y no quisieron de acuerdo y dijo Pablo, me sacudo el polvo de los pies. O sea, Dios me mandó a mí a predicar, ya hice mi trabajo. Si ustedes no quieren creer, pregúntenme si me importa. Yo no he venido para que ustedes se conviertan. Yo he venido a cumplir una misión, predicar la palabra de Dios, punto. He dicho, caso cerrado, no se hable más. Si ustedes creen o no creen, eso es problema de ustedes. Versículo 11, el 11. Y se quedó allí 1 año y 6 meses. ¿Cuánto tiempo se quedó Pablo? Enseñando la palabra de Dios. ¿Qué? ¿1 año? Y 6 meses, muchísimo tiempo, qué aburrido. Oh, ¿cómo va a perder tanto tiempo? Esto hace falta en la iglesia. Quisiera ver comunidades donde los sacerdotes le dediquen tiempo a la enseñanza de la palabra de Dios. Y si ustedes, sacerdotes en esta diócesis, quieren formar pequeñas comunidades de evangelización, o lo hacen con la palabra de Dios o ya fracasaron. Según está escrito. Y no vengan con el problema de los romanos. Romanos 1:18, que tenían un gran problema los romanos. Porque la ira... El 16, perdón, el 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio,
Otra vez. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Cuál era el problema de la gente de Roma? Les daba vergüenza. Ay, es que me da pena que me vean con la Biblia debajo del brazo y me digan, ay, allá va un evangélico. Es que me da pena, yo seminarista con la Biblia, porque va a decir, este va a parar en evangélico, parece un pastor. Ay, qué raya. Es que no me avergüenzo del evangelio. El evangelio nos pertenece a nosotros, a la iglesia católica. Los protestantes nos lo robaron. Nos pertenece a nosotros. No me avergüenzo del evangelio. Porque, ¿Por qué? Otra vez. porque, ¿Por qué? No me avergüenzo del evangelio y por eso estoy aquí predicándole. Porque es poder de Dios es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No me avergüenzo y no dejaré de predicarles el evangelio, porque es poder de Dios para expulsar demonios y salvación para el que quiera creer. Y si no quieren creer, eso es problema de ustedes. Pero yo se lo prediqué. Y si ustedes quieren formar pequeñas comunidades de evangelización, o leen la palabra de Dios o la leen, o si no, apague y vamos, formen un club de católicos y vayan a tomar michi si quieren, y váyanse a parrandear si quieren, pero no alcanzarán la salvación. A mí me duele el alma cuando veo grupos de apostolados, sobre todo, no únicamente, sobre todo los grupos juveniles, que no son grupos juveniles sino club juveniles, que se reúnen en la iglesia pero que no leen la palabra de Dios. Y cuando le van a leer la palabra de Dios hay que aburrir. Nosotros somos jóvenes, no vengan a aburrirnos. Yo llegué a una parroquia, por cierto, en la parroquia yo fui párroco de Chávez, el que fue presidente de Venezuela, que ya se murió. Y yo fui párroco allá en Sabaneta de Barinas, donde él nació. Me mandaron a mí de párroco allá. Y llegué allá y había un grupo de jóvenes, un grupo juvenil. Y yo emocionado porque había como 50 jóvenes. Y yo les dije, bueno hermanos, me mandaron aquí a trabajar con ustedes. Quiero trabajar con el grupo juvenil. ¡Qué bueno, padre! Mire, ya tenemos una piscina donde vamos a ir. Vamos a otro lugar donde hacemos pijamadas. Vamos y no sé qué. Bueno, está bien. Pero yo quiero invitarlos a que gustemos la palabra de Dios. Se paró una muchacha y dijo, padre, somos jóvenes. No somos viejos, somos jóvenes. Usted tiene que adaptarse a nosotros. La palabra de Dios para nosotros, bueno, eso ya no. Usted se imagina a los jóvenes leyendo la Biblia. No, padre. Y yo pensé que era broma. Le dije, no, pero en serio. En serio. Le dije, entonces no los quiero en la parroquia. Lárguense de aquí, no los quiero. Bueno, vamos, que les vaya bien. El domingo, el grupo juvenil, creo que llamaba Seguidores de Cristo, algo así. Seguidores de Cristo, no sé de cuál Cristo. Se eliminó. Los jóvenes que quieran patria, vengan conmigo. Que digo, los que quieran formarse cristianamente, vengan conmigo. Después de la misa, los atiendo. Vamos a formar jóvenes que conozcan el evangelio, que sean santos, que salgan a evangelizar, que no tengan miedo ni a los protestantes, ni al diablo, que quieran trabajar para Dios. ¡Vénganse! Llegaron unos de los que se habían salido y llegaron más de los que estaban allí y comenzamos a formar un grupo. Y iba creciendo cada vez más y leyendo la palabra de Dios y gustando la palabra de Dios. Pero ya comenzaron a salir a evangelizar. Salíamos a evangelizar. Este fin de semana nos vamos para tal comunidad. Todos. Eso sí, cuando lleguen a la casa del pastor, me llaman a mí. Y ahí vamos. Padre, la casa del pastor, para allá voy yo. Y le llegaba y le predicaba al pastor. Eso no era problema. Pero miren, fue una curiosidad.
que en una de tantas, trabajando con esa gente, un día llegó la encargada de la catequesis. Tenía 27 años de encargada de la catequesis. Y me dijo: señor cura, ya estoy hasta aquí. O se va él o me voy yo. Me dio risa. Y le dije: ¿y con quién está peleando? Ese pelado, ya no lo aguanto más. Ese pelado que va a la catequesis a sabotearme la catequesis todos los fines de semana. No lo aguanto más. Dije: ¿qué pelado? Dijo: uno, si quiere se lo traigo. Tráigamelo para acá. Pero sepa algo, señor cura. ¿Se va él o me voy yo? No hay otra opción. Le dije: va, tráigalo. A ver quién es. Llegó un muchachito tendría el muchachito como 12 años. Por cierto, él no veía bien y tenía unos lentes bien gruesos. Y llegó el chamito. Le dije: aquí está, me dijo, aquí está. Le dije: ¿qué es lo que pasa con usted, papá? Dijo: señor cura, juzgue usted entre mi maestra y yo. Mire, mis padres son testigos de Jehová. Y yo me vengo escondida de ellos a la catequesis, porque yo creo que la Iglesia Católica es la de Cristo. Y quiero formarme para recibir a Cristo en la hostia, porque yo quiero creer que Él está en la hostia. Y entonces le digo a mi catequista, a mi maestra, le digo: yo quiero que usted me muestre en la Biblia donde dice que Jesús está en la hostia. Entonces ella se ofende conmigo y dice que le estoy saboteando la clase. Entonces dice: pero ustedes van a hacer la primera comunión y tienen que confesarse. Y yo le digo: maestra, yo quiero confesarme y quiero creerlo, pero ¿dónde dice en la Biblia que tenemos que confesarnos? Entonces ella dice que yo le saboteo la clase. Señor cura, juzgue usted entre mi maestra y yo. Yo quiero saber, yo no lo sé. Yo vengo de los testigos de Jehová. Yo vengo a escondidas. Si mi padre y mi madre se dan cuenta, me van a matar. Pero yo no me importa. Yo lo que quiero es aprender. Le dije, dijo aquella mujer: caso cerrado. El de caso cerrado, ¿cómo es? Ya tengo la decisión del caso. Lárguese de aquí, no te quiero ver más nunca. Vete. Vete. Se fue llorando y maldiciéndome. Me dijo: señor cura, ¿y ahora quién me va a enseñar? Yo. Le voy a enseñar. Y agarré a él y a los niños de catequesis y a los catequistas y le dije: ahora el catequista soy yo. Y voy a formar catequistas y voy a formar los niños de catequesis. Listo. Le agarré todo. Y me puse a enseñarle a los niños. Y él preguntaba, yo en tal parte: búsquelo. Pero señor cura, ¿lo puedo hacer con la Biblia mía? Sí, con la suya. Y el chamito de eso era como si estuviera comiéndose un caramelo de suco. ¡Ay! Esto es lo que yo quería, señor cura. ¡Uy! ¡Qué bueno! ¡Uy! Esto sí me gusta. Así como se lo estoy diciendo, así. Y lo estaba preparando la primera comunión y llegó el obispo, Monseñor Linares. Era el obispo, Era el Monseñor Linares. Bueno, él habla así, él no tenía fuerza en la voz. Bueno, usted sabe que ustedes van a hacer la primera comunión, ¿no? Tienen que prepararse para la primera comunión. Y el peladito dijo: ahí dijo: porque ustedes tienen que saber por qué hacen la primera comunión. Señor cura, pido la palabra. Tiene la palabra. Señor cura, nos estamos preparando para recibir la comunión porque dice Lucas 22:19, Jesús tomó pan y dijo: tomen esto en mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Tomó el cáliz y dijo: tomen, beban. Esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, señor cura. Por eso nosotros tenemos que comer ese cuerpo de Cristo, porque dice Juan capítulo 6, versículo 51, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si alguien come de ese pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo, señor cura. Yo lo quiero comer para tener vida eterna. Dios lo hizo. Sí, está bien. Pero sepa que se tiene que confesar, ¿no? Digo: señor cura,
Pido la palabra. Tiene la palabra. Claro que sí, porque Juan capítulo 20, versículos 21 al 23, dice Jesús sopló, les dijo, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Sopló sobre ellos y le dio reciben el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes no se los perdonen los pecados le quedarán sin perdonar. Y entonces Mateo capítulo 9, versículo 8 dice que cuando la gente vio que Jesús, Dios le había dado tal poder a los hombres, el de perdonar los pecados, la gente alabó y glorificó a Dios que le había dado ese poder a los hombres. Por eso nosotros nos vamos a confesar para el perdón de los pecados. Y Dios lo hizo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sigan adelante, sigan así. Hasta luego. Y nombré nueva catequesis, nuevo grupo de catequesis, y comencé a enseñarles. Pero ¿cómo se le ocurre que iban a votar a un niño porque el niño le pedía que le mostrara con la Biblia la verdad de fe? Válgame Dios, ¿habrá un pecado más grande que eso? No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de las almas. Entonces vamos a evangelizar. Vamos a llevar la palabra de Dios sin miedo, sin temor. Porque mire, dice Pablo, cuando ya Pablo tuvo que, no solamente predicó, usted dio cuenta, un año predicándole, año y 3 meses predicando la palabra de Dios, y llevó Pablo el evangelio por todas partes. Llegó el momento en que Pablo tenía que irse. Cambiaron al párroco. Cambiaron el coordinador de cualquier grupo de apostolado, lo cambiaron. Hechos 20:32. Cuando cambiaron a este grupo de apostolado, a este cabecilla, ¿qué dijo Pablo? Señor obispo, no me cambie. Aquí estoy muy bien, señor obispo. No, si me cambia me largo. No. San Pablo, cuando vio que tenía que irse para otro lado, dijo, Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Me voy, pero los encomiendo a Dios. Y adivine a quién más los encomienda Pablo. Mira algo curioso. Véanlo con la lupa. Háganle zoom. Y a la palabra de su gracia. Pablo está seguro que él se va, pero que la comunidad quedó aferrada, agarrada, alimentándose de la palabra de la gracia. Yo me voy y yo sé que ustedes no se van a desviar del camino, primeramente Dios, y segundo, la palabra que les he predicado. Eso me asegura a mí que ustedes se van a mantener en el camino. Otra vez, escúchenlo. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Atención a lo que viene. Aquí viene. Que tiene poder para sobreedificarlos. La palabra de Dios tiene poder para sobreedificarlos. O sea, que si usted y yo queremos estar bien sólidos, bien firmes en la palabra, en la iglesia, tenemos que agarrarnos de la palabra. Y una comunidad sin la palabra no se puede. Necesitamos urgente creer en la palabra de Dios. Pero ojo, Hechos 13:6. Cuando usted y yo vamos a predicar la palabra en una comunidad, siempre habrá alguien que venga a estorbar. Eso no falla. Hechos 13:6. Vienen ahora a sabotear el trabajo de Pablo. Y Pablo no se deja. Ojo, ¿quién lo quería sabotear? Vean, por un lado, vean ustedes cómo la Biblia presenta que hay gente que necesita oír la palabra de Dios, que están en cargos públicos y necesitan escuchar la palabra de Dios, y que hay que predicarles a ellos también la palabra de Dios. Y por eso me alegra, señor alcalde, que esté aquí. Lo estoy conociendo, me han hablado muy bonito de usted, pero para la muestra un botón, está de primero con su señora esposa escuchando la palabra de Dios que nos lleva a la salvación.
Me quito el sombrero ante el señor alcalde. Ojalá y todos los políticos fueran capaces de escuchar la palabra de Dios. Un aplauso para el señor alcalde presente en medio de nosotros. Mil felicitaciones. Sigue adelante teniendo a Dios presente y su palabra, déjese empapar por ella. ¿Necesitan también ellos de la palabra de Dios? Sí. Vean, ¿qué pasó aquí? Pablo va, creo que era el rey o el cónsul, procónsul, no sé qué, algo, cónsul. Yo como no sé mucho eso, pero sé que era de lo alto. Después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado... ¿Con qué se encontró Pablo? Estando predicando la palabra de Dios. Un falso profeta. ¿Con qué? Ah, bárbaro. Hay falsos profetas. Hay falsos profetas. ¿Están en vivo? ¿Cómo? ¿Y por qué no los invitaron para acá? Pues ya se hemos traído toda esa gente para acá. Y yo he hecho una sola nomás. ¿Verdad? ¿Para qué unos allá y otros para acá? Bueno. A ver, un falso profeta. Judío llamado Bar Jesús. Judío, ¿qué significa? De otra religión. De otra religión. Y era falso profeta. Que estaba con el procónsul. Ah, era un procónsul. Suena bonito, pero no sé qué era. Pero me imagino que es familia del cónsul. De algo así de la grande de la política, ¿no? Algo así, ¿no? Es lo que yo me imagino. ¿Un gobernador? Gracias. Aquí me dice un gobernador. Gracias. Un gobernador. Ya estamos más claros. Ahí sí entiendo. Que a los políticos no hay que predicarles la palabra de Dios. Sí, señor. Pablo le predicaba a los políticos. ¿Y eso es meterse en política? No. Eso es evangelizar y salvar las almas también de los políticos. Y eso es obligación del cristiano. A ver. Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Claro, hombre inteligente, ¿por qué? Porque quería escuchar la palabra de Dios como el señor alcalde. Eso es de admirar, eso es ser inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Eso es ser inteligente. Un político inteligente se deja iluminar por la palabra de Dios y agradece a los apóstoles de Cristo que le prediquen la palabra de Dios, aunque les duela. Pero la escuchan. Sigue. Pero Elimas, el mago, el falso profeta, pues así se traduce su nombre, se les oponía tratando. Se les oponía, y escuchen aquí, pongan la lupa, háganle zoom. Se les oponía tratando de desviar de la fe al procónsul. ¿Cuál es la tarea de los falsos profetas? Desviar la fe del procónsul. Desviar la fe de la gente. Para eso son los protestantes. Los falsos profetas que hoy tenemos, que se llaman los protestantes, existen para desviar la fe de la gente, de los políticos y de los no políticos. Y cuando un político se pone bravo con la iglesia, me meto evangélico. Claro, ahí están los falsos profetas para desviar la fe de aquellos que se dejan engañar. Y no solamente un político, cualquier persona, cualquiera. Hay falsos profetas. ¿Y qué dijo Pablo? Hay que dejarlo tranquilo, no hay que decirle nada, porque hay que ser ecuménico, porque hay que ser tolerantes, porque no hay que faltar a la caridad con él. Vamos a ver qué hizo Pablo. Cuando este hombre trataba de impedir la obra de Pablo, la evangelización de Pablo, y apartar al procónsul de la fe, ¿qué hizo Pablo? Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo. Ahí le va. ¿Qué le dijo Pablo? Eso es lo mismo. Eso no es problema. Al fin y al cabo el mismo Dios, él es judío y yo soy cristiano, el mismo Dios, la misma Biblia. Dijo, tú, hijo del diablo. ¡Ah! ¡Qué falta de caridad!
Hay que mandar a Pablo ya quitarle el San Pablo. No era caritativo, no era ecuménico. Mire, aclaro, no estoy en contra del ecumenismo. Estoy en contra del falso ecumenismo. Una cosa muy distinta es el ecumenismo y otra cosa es el falso ecumenismo que nos quieren meter. El falso ecumenismo es todo lo mismo. Vamos a los evangélicos, entonces vámonos para el culto protestante y los escuchamos. Y si llegan a la casa los escuchamos, pero no le digamos nada, solamente los escuchemos. No le digamos nada. Y hablemos de lo que nos une y nada de lo que nos separa para que no se pongan bravos. ¿Y entonces qué le vamos a predicar? Pongo el ejemplo más claro. Llega un testigo de Jehová. Pregunto, ¿un testigo de Jehová cree que Jesús es Dios? No. Un testigo de Jehová no cree que Jesús es Dios. Y yo voy a hablar con él. Entonces debo hablar con el testigo de Jehová de todo menos de Jesús. Porque ¿qué es lo que nos separa? Jesús. Él cree que Jesús es Superman y nosotros creemos que Jesús es Dios. Entonces hablemos de todo menos de Jesús. ¿Le parece bien? No. Entonces, ¿qué es el ecumenismo? Que él me diga por qué él cree que Jesús es Superman, no es Dios, y yo le digo por qué creo que Jesús es Dios, y con la palabra de Dios, y en público, y entonces aclaramos las cosas. Eso es ecumenismo, sin pelearnos, sin maldecirnos, sin mentarnos la madre, sino que podamos compartir. Eso es ecumenismo. Pero a veces escuchamos cantar el gallo y no sabemos dónde. Eso está escrito en Unitatis Reintegratio del Vaticano II, del número 1 al 12. Donde dice que para que haya ecumenismo tiene que haber expertos y peritos en la doctrina de la Iglesia Católica y expertos y peritos en la doctrina protestante. Cada uno en público con la Biblia expone con toda claridad y totalidad la doctrina de su iglesia para que los demás vean y conozcan el uno al otro y el otro al uno y todos logren ver la una y única iglesia que fundó Cristo, que es la Iglesia Católica, y los conlleva a celebrar el único culto que puede salvar a la humanidad, el sacrificio de Cristo en la cruz, la Eucaristía. Eso está escrito, Unitatis de Reintegratio, del 1 al 12 del Vaticano II, sobre el verdadero ecumenismo. Seminaristas, tarea para la casa, lleguen y lean Unitatis Reintegratio del Vaticano II, pero léalo entre líneas con la lupa, para cuando ustedes lleguen y vean donde dice eso, que el ecumenismo nos debe llevar a reconocer la una y única, usa esas dos palabras, una y única iglesia que fundó Cristo, que creemos en la Iglesia Católica, y lleguemos a celebrar todos la Eucaristía, no irnos con ellos, sino a celebrar la Eucaristía, que es el último culto, sacrificio agradable a Dios. Eso está escrito en la Iglesia Católica. Ese es el verdadero ecumenismo. En ese yo creo. Entonces Pablo le dice al falso profeta, ¿qué le dice? Tú, hijo del diablo, Hijo del diablo. que estás lleno de todo engaño y fraude. ¿Cuál es el problema de los falsos profetas? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es la maldad de los protestantes? ¿Otra vez? Que estás lleno de todo engaño y fraude. ¿Cuál es el pecado? El engaño. ¿Quieren ver ejemplos? El protestante dice, los católicos son unos idólatras porque tienen muchos dioses. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos dioses tiene usted? Uno solo. ¿Y por qué el protestante dice que nosotros tenemos muchos dioses? Porque son descarados en mentir. Porque dicen mentiras al descaro. ¿Quién no sabe que nosotros tenemos un solo Dios? Creo en un solo Dios todopoderoso. Creo en un solo Dios. Tenemos un solo Dios. Pero ellos son descarados. Y dicen los católicos tienen muchos dioses. Bueno, ¿y por qué usted dice que tenemos muchos dioses? Porque tienen imágenes. Ay, pero no confundan una cosa con la otra. Digan entonces, digan la verdad, no digan mentira. Digan, los católicos tienen muchas imágenes. Ya nos entendemos. Deberían comenzar por ahí, pero no digan, los católicos tienen muchos dioses.
¿Se dan cuenta? Y así todas las mentiras que tienen. Que por cierto, yo voy por el mundo diciendo a los evangélicos, vengan, si ustedes tienen la verdad, vengan, exprésenla. Pero donde voy, siempre montan cosas así para hacer, pero ¿por qué no vienen? ¿No que conocen de Biblia? Otra vez. Tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? ¿Cuál es el trabajo de los falsos profetas? Torcer los caminos rectos del Señor. Ese es el problema. Ese es el problema. ¿Y cómo decir que no? ¿Y decir que eso no es malo? Bueno, entonces, queridos hermanos, vean ustedes que Dios hoy nos invita a creer que Jesús es el Mesías y que su palabra es la que nosotros tenemos que sembrar en la mente y el corazón del ser humano, con la confianza plena de que Dios va a obrar en esa persona y que no hay otra tarea que Dios nos haya dado. Vayan y prediquen el evangelio. Esa es la tarea a toda criatura. Esa es la tarea. No dicen menos a los evangélicos, a toda criatura. El que crea se salvará, el que resiste creer será condenado. Vamos a leer la palabra de Dios, porque nadie da lo que no tiene. Miren, voy a terminar porque si no, no tenemos chance para la misa. Voy a terminar con Ezequiel capítulo 37, versículo 1 en adelante. Voy a terminar. Van a ver el retrato vivo del mundo de hoy en pleno siglo XXI. Los sacerdotes, los obispos, los seminaristas y los laicos de la iglesia van a ver el retrato vivo de lo que estamos nosotros experimentando en pleno siglo XXI. Pero también van a ver que Dios confía en nosotros y nos manda una misión clara, específica, y que no podemos dejar de hacer. Va, Ezequiel 37:1. La mano del Señor vino sobre mí. A ver, ¿me escucharon o no escucharon? ¿Qué fue lo que escucharon? ¿Sobre quién? ¿Sobre quién? A ver si lo hacemos con señas. ¿Sobre quién? Es contigo y es conmigo. No es con el de al lado. Cuando dice sobre mí, significa no es con el de al lado. Es conmigo. No tenemos que ser toreros, no podemos decir ¡ole! Eso es con los seminaristas. ¡Ole! Eso es con el obispo. No hay que ser toreros. La mano del Señor vino. Me dejo golpear, es para mí. Yo vine hoy, a escuchar la palabra de Dios. Yo. Listo, dale. Y me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. ¿Cómo estaba el valle? ¿Y qué significa huesos? Huesos muertos. ¿Hay opción a vivir? Nada. ¿Hay esperanzas? Ese es el mundo de hoy. Gente que no tiene fe. Gente que se considera animales, las terias, no sé qué. Gente que ni sabe qué son, que quieren dejar de ser humanos y ser animales. Bueno, de todas maneras, vean, es un mundo lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos, por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Muchísimos sobre la faz de la tierra. Muchísimos. ¿Y cómo estaban? Y por cierto, secos en gran manera. Los huesos estaban secos, pero por cierto, secos, sequísimos, en gran manera. Humanamente no hay esperanza. Es cuando un cura llega a una parroquia
Y no encuentra catequista, no encuentra grupo de apostolado, no encuentra a nadie, lo miran como bicho raro, nadie le tiende la mano, él toca las campanas, él cierra la iglesia, él limpia la iglesia, él es el que hace todo, no hay nadie con quien trabajar. Y dice, ¿qué hago yo aquí? Y de paso las 3 viejitas que van en la iglesia son las más chismosas del barrio. Para completarla. O sea, la cosa está perdida. Está perdida. Aquí no hay. El obispo me hubiese mandado a otro lugar. A otro lugar, porque aquí, ¿qué voy a hacer yo? Aquí, ¿cuánto voy a ganar? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Ah. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Me la puso difícil. ¿Vivirán esos huesos? Esa gente ya no tiene remedio. Eso ya... Esas viejas ya no cambian. Y le dije, Señor, tú lo sabes. Aquí comienza la actitud del creyente. Señor, tú lo sabes, tú eres Dios, yo trabajo para ti, yo no trabajo para mí. Yo no soy el dueño de la empresa, el dueño de la empresa eres tú eres el que manda, tú eres el que gobierna. Tú lo sabes. Yo, ni pendiente, yo trabajo para ti. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. Cuando vemos un mundo muerto, lleno de huesos, gente incrédula, gente atea, gente que va a misa, pero que no están casados, gente que va a misa, pero que odian a los demás, gente que va a misa, pero hombres con hombres y mujeres con mujeres tienen sexo, gente que va a misa, pero han matado a los niños en el vientre de la madre, gente que va a misa, pero también van a los brujos, gente que va a misa, pero son santeros, avalados, gente que va a misa, pero van a los cultos protestantes, gente que va a misa, pero no sabe si es chicha o limonada. ¿Será que esa gente va a vivir? ¿Será que se puede hacer algo? No sé, Señor. Entonces dice el Señor, ve y profetiza. ¿Qué es profetizar? Vamos a ver qué es, vamos a ver. Otra vez, ve y profetiza. Profetiza sobre estos huesos y diles. Sobre esos huesos. Escuche, a esa gente que ni siquiera quieren escuchar, ¿los muertos van a querer escuchar? ¿Los huesos secos van a querer escuchar la palabra de Dios? No, es como predicar como Juan. ¿Se acuerda dónde predicaba Juan? En el desierto. Donde nadie escucha, donde no hay vida, donde no hay nada. Bueno, huesos secos, pero tengo que profetizar ahí, aunque no me escuchen, aunque parezca que perdí el tiempo, no me importa. Se dice de un profeta, se voy a predicar. Lo mandó Dios a predicar en la Plaza Bolívar del Tigre. ¿Sí hay, no? En la Plaza Bolívar del Tigre. Y llegó, por cierto, era seminarista. Y llegó a predicar allá. El Señor lo mandó a predicar. Y comenzó a predicar en la plaza. Y la gente pasaba y lo miraba y está loco, y se le reía, y él se burlaba, y pasaba uno y pasaba otro, y se reía y se burlaba, y por allí, para acá y para allá, y nadie le paraba, y él seguía predicando. Entonces, un señor observaba todos los días lo mismo, que la gente pasaba, y este muchacho perdía el tiempo, se le acercó y le dijo, seminarista, ¿usted está loco o qué? Le dijo, no, ¿por qué? Le dije, pero ¿usted no se ha dado cuenta que la gente no le presta atención? El seminarista le dijo, sí me he dado cuenta. ¿Y entonces usted por qué sigue predicando si nadie le presta atención? Dijo, porque el que me mandó a predicar me dijo, vaya y predique, listo. No me dijo si la gente lo escucha o no lo escucha. Me dijo, vaya y predique, y él me va a pagar a mí por predicar, y yo estoy predicando. Si no me escuchan, pregúntenme si me importa. Yo cumplí mi tarea. El profeta, Dios lo manda y le dice, vaya y profetiza esos huesos secos, esos que no te quieren escuchar,
esos que parece que ya no vale la pena, que no sirven para nada, que nunca van a cambiar, siempre han sido así, ya están muertos, no tienen remedio. Pero vaya a predicarle, a ver si es verdad que Dios no tiene poder, a ver si es verdad que la palabra de Dios no puede hacer nada. Vamos a ver. Diles, a ver qué es lo que le va a decir. Aquí está el secreto, respiren profundo. Aquí está el secreto, dijo Cantinflas, aquí está el detalle, sacerdotes, obispos, laicos. Diles a los huesos secos para que tengan vida, diles. oigan palabra del Señor. ¿Qué es lo único que hay que hacer para que esos huesos tengan vida? Que oigan la palabra de Dios. O sea, ¿por qué están muertos? Porque nadie les ha predicado la palabra del Señor. Otra vez. Huesos secos, oigan la palabra del Señor. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué es lo que no entienden? Díganmelo. Siga. Así ha dicho el Señor a estos huesos: He aquí, yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán. Sí hay oportunidad, sí se puede. Hay una alternativa para levantar al mundo. Y pondré tendones sobre ustedes, y haré subir carne sobre ustedes, y los cubriré de piel, y pondré en ustedes espíritu, y vivirán. Oferta. Los que van a ser pequeñas comunidades de evangelización van a encontrar huesos secos, pero tranquilos, prediquen la palabra de Dios. Y escuche, ¿qué hizo el profeta? Profeticé pues como me fue mandado. ¿Qué? Profeticé pues como me fue mandado. ¿Cómo dice esa traducción? ¿Lo tiene ahí? ¿Cómo dice ahí? ¿No dice? Profeticé. El 7. Hice según lo que se me había ordenado. Eso me gusta más. ¿Otra vez? ¿Qué es lo que me gusta? Escuche, así lo entendemos más claro. Hice según lo que se me había ordenado. ¿Qué se me había ordenado? Predicarle la palabra de... ¿Y qué hizo el sacerdote? Predicó como se le había. ¿Y qué hizo el seminarista? A los huesos secos le predicó como Dios lo había. ¿Y qué hicieron los grupos de apostolado, Emaús, carismáticos, cursillistas del camino y grupo juvenil? Predicaron como se le había mandado. ¿Y qué hicieron los encargados de las pequeñas comunidades de evangelización? Predicaron la palabra de Dios en su comunidad como se le había mandado. ¿A quién? A los huesos que estaban muertos, y no muertos solamente, secos, completamente secos. Y cuando prediqué como se me había mandado la palabra de Dios, milagro, milagro. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies. Pero usted se me adelantó. Usted se pasó un poquito más adelante. Sí, se me adelantó. No se me adelante. Ni se me atrase ni se me adelante. Lea donde tenía que leer. Mire. Profeticé pues como se me había mandado, y hubo un ruido mientras... Ahora sí, no me quite el ruido. No me quite el temblor. No me quiten lo que sigue, porque entonces la gente no va a entender el mensaje. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor. ¡Un temblor! ¿Cuándo hubo un temblor? Pueblo cristiano, ¿por qué no predicamos la palabra de Dios?
Porque le tenemos miedo al temblor. Le tenemos miedo a que nos mienten la madre. Le tenemos miedo a que el cura que me está escuchando, o el obispo que está escuchando, le ponga bravo, o el alcalde que está escuchando. Imagínense que le ponga bravo el alcalde. O los políticos que me están escuchando y se pongan bravos. Por eso preferimos callarnos la boca, porque le tenemos miedo al temblor que viene después de una predicación. ¿Por qué usted no le predica a su mamá, a su tía, a su abuela o a su hermano? ¿Así quiere que me miente la madre? No, para no tener problemas, mejor que nos quedamos así. Yo no le digo nada, porque le tenemos miedo al temblor, al sacudón que viene cuando le decimos las cosas. Porque cuando le decimos las cosas es como meterle el dedo en la llaga, y la gente no le gusta. Y a veces, perdone señor obispo, pero a veces los obispos, por temor a que el gobierno no los meta presos, o a lo mejor no le quite las prebendas, se callan la boca y no predican la palabra de Dios, y los curas tampoco, por miedo a los temblores. No hablo solamente en Venezuela, en el mundo. Y es un problema que tenemos. Pero el profeta no debe tener miedo a eso. Debe saber que eso tiene que suceder. Y cuando suceda, tranquilo, baje la cabeza y aguante. Y si le quitan la vida, bendito sea Dios, que me da la oportunidad de dar la vida para firmar con mi sangre lo que creí y lo que prediqué. ¿No son esos los mártires y los santos de la iglesia? Claro que sí. Otra vez. Profeticé, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada... Pero ojo, después del temblor y del ruido, ¿qué pasó después de eso? Los huesos se juntaron, Va la cosa mejor después del temblor. cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos. Después del temblor. Y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Después del ruido y del temblor. Pero no había en ellos espíritu. Ah, bárbaro, todavía falta algo más. No solo basta predicar la palabra, hace falta algo más para que entre vida. Escuchen. Y me dijo: profetiza al espíritu, hijo de hombre, y di al espíritu. Oración, oración. ¿Se acuerda Hechos 6:2 que leímos? No es correcto que nos abandonemos la palabra de Dios. ¿Se acuerda Hechos 6:4? Nosotros nos dedicaremos a la palabra de Dios y a la oración. Y entonces profetiza y di con fe, con confianza. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. Yo no puedo hacer nada, pero hay alguien que es espíritu, que es misterioso y que está en todas partes y que todo lo puede, que es mi amigo, que es mi consolador, que es el Paráclito, que sí puede hacer lo que yo no puedo. Solamente tengo que decirle: ven desde los 4 puntos cardinales y ven y sopla sobre estos huesos, dale vida. Ponga cuidado. Sopla sobre estos muertos y vivirán. Y escucha lo que viene. Y profeticé como me había mandado. ¿Cuál es el secreto? Otra vez. Profeticé como me había mandado. ¿Cuál es el secreto? Profeticé como me había mandado. Como me dé la gana. Otra vez. Y profeticé como me había mandado. No como me dé la gana, como Él mandó y punto. He dicho caso cerrado porque Él es el Mesías. Él es Dios. Punto. Yo soy su servidor. No puedo cambiar. Y entró espíritu en ellos. Cuando invoqué al Espíritu, entró el Espíritu en ellos. Y vivieron. Y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies. Y ya estuvieron sobre sus pies. Ya podemos, la comunidad camina por sí sola. Aunque usted lo cambien de cura, la comunidad camina por sí sola sobre sus pies.
un ejército grande en extremo. Un ejército grande en extremo. Lo que puede hacer la palabra de Dios con la oración. Si lo creyéramos. Ya está escrito. Solo falta que la palabra se haga carne en nosotros. Ya Dios lo dijo, lo prometió y lo cumple. Falta quien lo crea y lo ponga en práctica. Papá Dios, gracias, porque a través de tu palabra podemos conocer cómo evangelizar al mundo y formar comunidades, pequeñas comunidades de evangelización. Gracias porque a través de tu palabra nos damos cuenta cómo podemos hacer que aquellas personas que ya están muertas espiritualmente vuelvan a tener vida, aunque pareciera que ya no tienen remedio. Ayúdanos a ser valientes para orar, valientes para leer tu palabra, creyentes para hacer caso a lo que dice tu palabra y creer en ella. Que no seamos sordos a tu voz. Que sepamos que esta misión no es nuestra, esta misión es tuya. Que seamos capaces de dejarnos guiar por el Paráclito, por el Defensor, por el Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a asumir esta tarea que tú nos has dado de predicar el Evangelio a toda criatura. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. ¡Viva Jesucristo! Aplauso para nuestro Dios, para el Mesías, para el Salvador, para nuestro Señor. Recibe, Señor,